Bueno, vamos a hablar las personas físicas. Yo decía, volvamos, de cada 100 pesos, 71 pagan las sociedades, 29 pagan las personas físicas. Dentro de las personas físicas, ¿cuánto involucra la cuarta categoría? Bueno, 15 pesos de cada 100 que se recaudan. Y de estos 15 pesos, ¿cuánto representan aproximadamente las remuneraciones que tienen forma salarial real, es decir, salario más jubilaciones más pensiones? 12%. O sea, de cada 100 pesos de impuesto a las ganancias, 12 pesos para el 2016 lo pagan los que efectivamente son asalariados, jubilados y pensionados. ¿Se puede reducir esto? Y se puede reducir. A ver, ¿cuánto implicaría reducir en un 50% el peso de esto mientras se estudia una reforma del impuesto que a mí me parece se impone desde hace muchísimos años? Y más o menos 24.000 millones de pesos al año. O sea, si se redujese a la mitad, digamos, en cualquier proyecto, el peso que tiene sobre los salarios, jubilaciones y pensiones, pero salarios efectivamente salarios, ¿no?, sin tocar el resto. Y esto se puede hacer, sí, tocando la deducción especial del impuesto y no tocando el mínimo no imponible, que es un tecnicismo que quienes conocen de esto saben exactamente que esta es la vía y no la tocada del mínimo no imponible. Ahora, ¿qué implicaría 25.000 millones de pesos? Menos. Bueno, en realidad uno no lo puede plantear en términos de disminución. Es un error mirarlo como resta, hay que mirarlo como suma y multiplicación. Porque en el preciso momento que deja de ingresar en el Estado Nacional esto, en el mismo momento entra al bolsillo del trabajador, como consecuencia de lo cual aumenta su capacidad de consumo, su capacidad de compra, capacidad de ahorro, que seguramente terminará en manos de algún otro en consumo, siempre y cuando no se dispare hacia el mercado cambiario, pero ese no es un problema del impuesto a las ganancias, es un problema de la libertad que este gobierno ha dado respecto del acceso a la divisa. Con lo cual, en términos comparados, uno sabe que, por un lado, esta reducción en realidad es suma y multiplicación, porque cataliza el consumo, el nivel de actividad, aumenta la recaudación del IVA, de sellos, de internos, los impuestos provinciales como ingresos brutos, el derecho de registro e inspección, pero además cambia la condición de la dinámica al nivel de actividad, porque hoy en la Argentina tenemos un 60% de la capacidad instalada utilizada, o sea, en 40% de subutilización. Altísimo, altísimo. De paso, quien espere lluvia de inversiones, olvídese, porque si hay reactivación de la actividad económica, lo que va a haber es un uso de la capacidad no utilizada del sistema productivo y mucho más tarde van a llegar las inversiones. En ese sentido exclusivamente estamos en un escenario parecido al del 2002, ¿no? No va a haber inversiones ni necesita haber inversiones como consecuencia de la fuerte subutilización de la capacidad instalada. Ahora también uno puede hacer en términos comparados. A ver, 25.000 millones de pesos. A ver, ¿cuánto reciben durante el 2016 el conjunto del complejo exportador, independientemente de su actividad, la soja, la minería, etcétera, como consecuencia de la reducción de alícuotas de derechos de exportación decididas sobre finales del año anterior? Aproximadamente entre 54 y 55.000 millones de pesos. No, claro. Repitamos, esto es el doble. Estamos lejos de la equidad. Estamos lejos de la equidad porque además está claro que está dirigido a bolsillos diferentes. Después uno puede plantear, a ver, el Banco Central utilizó, como utilizó el gobierno anterior, como utiliza regularmente, la emisión de títulos propios de letras para esterilizar parte de la circulación monetaria. Ahora hay un detalle, este gobierno utilizó no solamente ese mecanismo, sino utilizó una tasa de interés exagerada para poder desestimular la corrida hacia el dólar de buena parte del dinero que andaba dando vuelta. ¿Cuánto va a implicar para todo el 2016 los intereses que se paguen premiando la especulación financiera? 190.000 millones de pesos más o menos. ¿Y cuánto es la sobretasa? O sea, ¿cuánto se pagó de más como consecuencia de que, por un lado, te abren el grifo para poder ir a comprar dólares y por otro lado te dicen, mira, no vayas a comprar dólares, comprame las letras que te ofrezco una alta tasa? Y más son unos 30.000 millones de pesos de más, es decir, como sobretasa. O sea, tenemos 25.000 de impuestos a la ganancia, 30.000. O sea, no es que no se puede. Está claro que hay definición de otro tipo de prioridades y esta definición de prioridades hace lugar a las inequidades que, entre otras cosas, se manifiesta en el impuesto a la ganancia, ¿no? Qué tristeza. Yo quiero preguntarte esto, Sergio, disculpame el tuteo. No. Esto que vos lo explicás simple, con números, nuestros representantes en ambas cámaras no lo saben, no quieren tocarlo o no pueden. ¿Cuál es el tema?
Mira, yo no te podría contestar eso, Andrés. Lo que te digo que... Pero vos tenés una sensación, yo estoy seguro que vos Por frente al supuesto. aula lo decís. Pero no me cabe la menor duda. Es decir, se equivocaron porque realmente son unos nabos, no tienen la menor idea. Entonces, Andrés Saconi un día llegó como diputado nacional. ¿Y por qué se dieron las cosas? Porque estaba al lado de Flor y lo conocían. Diputado nacional. ¿Cuánto? El mínimo disponible es 70.000 pesos. Sí, 70.000 por 70.000 y por que es una medida popular y que van a estar todos de acuerdo. Pero todo esto, alguien tiene que saberlo. Sí, yo creo que, digamos, sí, está bien. Yo, ¿Me yo entendés? me hago, Sergio, Andrés, yo digo, Soy claro. Esto, Pero soy claro. clarísimo. Esto Dale. que yo les comentaba, el 71, Sí. el 29, está en un cuadro sintetizado que hicimos junto a mi equipo de investigación. Es una estimación que tiene márgenes de error. ¿Por qué tiene márgenes de error? Bueno, porque nosotros no somos el sector público ni el Estado, ni tenemos toda la información. En la discusión de las cámaras y en la discusión que el gobierno hace con la oposición del proyecto, lo mínimo que tendría que hacer es armar este cuadrito y decir, a ver, tanto las sociedades, tanto las personas físicas, dentro de las personas físicas, primera, segunda, tercera categoría, participación en empresa y cuarta categoría, y puede hacer una estimación, como nosotros lo hicimos, de qué parte de la cuarta categoría pertenece estrictamente a aquel segmento que es el problemático, que es el tema de los asalariados reales, o sea, los salarios por convenio, jubilaciones y pensiones. Sergio, En en clase, clase, escúchame. ¿A qué sector vos querés privilegiar? Pará, Digo, si vos pero le sacás sí, pero a está las exportadoras, clarísimo. le sacás a las mineras y no le sacás al trabajador, está claro. Además rinden que hay por una declaración definición jurada. política. En el origen, Claro. está mal, no jodamos con eso. Ya lo sabemos. Escúchame, Sergio. Seguro que algún chico o chica en clase te preguntó, si se aprueba esto de diputado, ¿cómo sale? El país explota, nos quedamos sin obras. La plata que le falta a las provincias para que presionen a sus senadores, cosa de hacerlos responsables después. Mira, la tercera mano de la autopista de Rosario Santa Fe no se hace por esto. ¿Es así determinante, lineal, directo? A ver, no es a ver, yo lo plantearía así. Dale. El proyecto mezcla o mete todo en la misma bolsa cuando yo hubiese hecho una discriminación. ¿Qué significa la misma bolsa? Que también se benefician las personas físicas que cobran o que tienen ingresos de la primera categoría, renta al suelo, la segunda categoría, renta de capital, la tercera categoría, que son empresas ¿Con ingresos unipersonales. de cuánto? No, con la misma tabla Claro. que se pretende aplicar para los Claro. salarios. Ese es un problema, por eso yo planteo. ¿Cómo se resolvía eso? Y no toquen el mínimo no imponible, muchachos, toquen la deducción especial. La deducción especial es la que toca fundamentalmente a los trabajadores, inclusive poniendo un tope para que no puedan entrar, por ejemplo, los honorarios de directores y síndicos de sociedad anónima. Así es sencillo. Como medida transitoria, pues yo creo que hay que revisar y rever Claro, y lo que reformular el impuesto impuesto a a las la ganancias. Pero después de tantos años de lío, Lo de ¿cómo manera amarracho? transitoria, ¿cuántas veces lo dijiste en estos Bueno. últimos 10 años? No sé, desde que fuiste adjunto. Sí, está bien. Pero digo, en este No, lío... no está bien. No, claro que no está bien. Claro que no está bien. Yo hubiese pensado de otra manera, inclusive digo, aunque de vergüenza afirmarlo, que durante los 90, en función de las ganancias extraordinarias que tuvieron las empresas, fundamentalmente las privatizadas, Carlos Saúl I modificó... Dianillaco. Sí, el Dianillaco modificó la tasa del impuesto a las ganancias, elevándolo del 35 al 45 para la ganancia extraordinaria, que estuvo vigente un par de años, 2 años y medio más o menos. No se puede volver a hacer si hoy las ganancias extraordinarias superan sensiblemente, fruto de todo este regalo que ha hecho el gobierno nacional a un núcleo durísimo de empresas. Yo siempre digo esto, en la Argentina hay más o menos 1.010.000 contribuyentes en el impuesto al valor agregado. Datos, diciembre de 2015. De hace un año, es más o menos un dato estructural, a veces crece, a veces no crece. Bueno, este año han decrecido el número de empresas. De ese 1.010.000, el 1% de las empresas, que como se trata de empresas individuales, esto ni siquiera toma en consideración la constitución de grupos económicos, o sea que es mucho peor de lo que voy a decir. El 1% de los contribuyentes explican el 67% de las ventas. Y si uno divide mercado interior y mercado exterior, este 1% explica el 98% de las exportaciones. A ver, el 100% de las exportaciones está a mano de un reducido grupo de solo el 1% de los contribuyentes. El resto de los contribuyentes son fundamentalmente empresas medianas y pequeñas, tienen su suerte atada al mercado interior porque evidentemente no mojan en el tema de exportaciones, con lo cual dependen del poder de compra. Entonces, a tu pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se derrumba todo? Está claro que no se derrumba todo. Porque, reitero, no es resta. Es resta por un lado, pero suma y multiplicación del otro. Por lo tanto, lo que deja de ingresar al fisco entra al bolsillo de quien
destina casi el 100% de este ingreso a consumo o a inversión en bienes del hogar, etcétera. En todo caso, podemos discutir el tema de la regulación para que no se vaya al mercado cambiario, como yo planteaba, para determinados niveles de ingreso, pero masivamente se va al consumo. Entonces, está claro que no es el problema central.